Nuevamente estamos en un nuevo video, estamos en un nuevo podcast. Hoy estamos con el gran Isaac. Isaac, estamos bendecidos, ¿verdad? Porque estamos, Sí, cada día que Dios nos da es un día más, es una oportunidad más. Isaac, y hoy vamos a tocar un tema bastante importante y me gustaría que le dieras la bienvenida, por ejemplo, a la gente, a nuestros suscriptores, invitarlos a motivarlos que se suscriban a nuestro canal porque vamos a tener un variado contenido. no, pues agradeciendo a cada uno de los que apoyan el canal, ¿verdad? Sabemos que estamos como reactivando el canal, ¿verdad? Ya con un contenido más original, más propio, haciendo videos de calidad, o sea, haciendo lo mejor para que ustedes puedan estar informados y que también podamos ver qué temas son de su interés para nosotros poderlos sacar también, ¿no? O sea, que la gente también tenga, si tiene sugerencias, que nos las haga saber. Correcto. Para nosotros tomarlos en cuenta, porque de eso se trata. ¿Y qué te parece si entramos ya de lleno, por ejemplo, la selección de Honduras jugó un partidazo en Tegucigalpa, en el Estadio Nacional? Bueno, le han cambiado varios de nombre, ya por último del exentrenador, ¿verdad? En paz descanse, José de la Paz Herrera, así se llama el estadio de Tegucigalpa, Chelatucles. Ahí se jugó un partidazo porque, bueno, somos hondureños y hay que decirlo, aunque somos bastante negativos, pero tenemos un poquito, digamos, de sensación. O sea, a pesar de todo lo que se estaba viviendo, o sea, de toda la atmósfera generada, había un cierto porcentaje que sí creía que la selección iba a ganar. O sea, que sí creyó que sí se podía, a pesar de que México, que es una selección bastante grande, con jugadores en el extranjero, creo que la mayoría de jugadores mexicanos que son extranjeros, Sí. O sea, juegan en equipos extranjeros y pues si tú te fijas, la selección de Honduras es raro y creo que son contados los jugadores que juegan en el extranjero. Que tienen una participación futbolística internacional. Y es cierto, porque muchas veces a compararnos, digamos, a países grandes, por ejemplo, nosotros decimos muchas veces, vemos el mapa de nosotros, por ejemplo, que chiquito va. Y entonces muchas veces así nos van minimizando. Por ejemplo, los hondureños dicen son bien bajitos, dice, ay, que hay unos que son altos, obviamente. O nos toman, digamos, como, por ejemplo, los catrachos futbolísticamente. No sé si tú leías los tweets de David Faitelson, que antes estaba en la cadena internacional de ESPN, por ejemplo, cómo despectivamente nos ha venido tratando a los hondureños. Sí, el men fue bastante despectivo a la hora de juzgar a la selección hondureña. O sea, sin embargo, creo que juzgaron antes de jugar. O sea, se tomaron el papel como decir, esta la ganamos porque la ganamos. O sea, el men prácticamente dijo que la selección de Honduras no existía. Así es, y no existía y no ha existido porque por el nivel de rendimiento de por ejemplo, de la selección y que propiamente nosotros también hemos visto, por ejemplo, el papel que ha jugado la selección de Honduras. Si no, miremos, por ejemplo, el pasado que no se pudo clasificar a un mundial. Sí, o sea, creo que las acciones negativas o el juego mal jugado que se ha venido haciendo anteriormente lo viene arrastrando la selección. Y lo que me llama la atención es cómo el profesor Rueda está eliminando ese tipo de pensamiento en los jugadores. O sea, como que él no solo juega en el ámbito de la cancha, de voy a poner un jugador aquí, voy a poner otro allá, sino que se está tomando la tarea también de reestructurar psicológicamente al equipo. Porque imagínate, de estar perdiendo todo el tiempo, que nunca ganas nada, que ni un partido, que pierdes y ya por último tu nivel psicológico decía, ¿para qué voy a jugar si solo pierdo? Y ahí me recordás, por ejemplo, el entrenador que estuvo antes de Rueda. Recordemos que Rueda también participó y nos llevó a un mundial, ¿verdad? Entonces, y yo estaba viendo, por ejemplo, que el entrenador anterior, ¿cómo se llamaba el entrenador? No me recuerdo en estos momentos, pero tenía un nombre muy típico, y ustedes lo saben. Y dicen que era uno, o es, mejor dicho, o ha jugado un papel bastante importante como entrenador en otros países. Ajá. Y venir, por ejemplo, a dirigir una selección acá a Honduras,
ajá, y tener un mal papel, entonces como que manchó su, Sí. sí, así se puede ver, pero tampoco podemos, digamos, descalificar, no podemos decir, sí, sos bueno, y después, por un error o por algo, Correcto. entonces echarte todo a perder, por ejemplo, una carrera, en este caso del fútbol, o otro, qué sé yo, otra cosa que Sí, se fíjate que la verdad los medios de comunicación juegan un papel muy importante. Pues tú te fijas, en México se hablaba de que iba a ser goleada para Honduras. Y yo también decía unos 3 4 goles. Iba a ser goleada para Honduras y cómo va influenciando esto, porque creo que de algún otro comentario tuvo que haber llegado a los jugadores hondureños. Y sí, De que iba a ser arrastrada la que le iba a pegar México. Y sin embargo ocurrió lo contrario. sí. La cuestión es que cómo influencian estos medios, a veces de manera positiva y en caso contrario de manera negativa. Lo que me llama la atención es cómo la selección hondureña manejó la situación. O sea, ante la presión de México principal, ¿verdad? Que es una, futbolísticamente anda en un buen nivel. Aparte de que la prensa atacando, se podría decir psicológicamente los jugadores, porque eso Sí. estaban haciendo, Y ¿no? todo un país también tiene que ver. Entonces, ¿cómo la selección manejó esto y a pesar de todo el entorno negativo pudo sacar un resultado positivo? ¿Cómo podría, a qué ejemplo o qué enseñanza nos da esto a nosotros? Sí, sí, tiene que servirnos porque, digamos, por ejemplo, si venís y me decís que tenés una idea, por ejemplo, y yo te doy una idea, digamos, negativa. Despectiva. O despectiva muchas Ajá. veces, porque me decía alguien una vez, fíjate que yo me compré una moto y alguien me dijo, mira, esa moto te va a salir mal, entonces, se ve como eso, como envidia, digamos, para No, o sea, dice, va, entonces le quitan, ¿cómo se llama? Ajá. la emoción, o sea, La emoción. entre motos creo que se maneja el cilindraje. Ujú. Que uno bien feliz va, voy a comprarme mi 125. Sí. No, que yo tengo la 160, la 200, la 800 y entonces ya como que tratan de hacerte de menos. Sí, y entonces, vaya, si yo soy feliz como soy, las malas vibras no tienen que afectarme nada. Correcto. Y eso es lo que bastante pasa, ¿verdad? Que muchas veces nosotros tenemos, como hablamos de Honduras, ¿verdad? Porque la cultura nuestra es bastante así, y no es que digamos que somos malos, sino que muchas veces nuestro nivel educativo es el que nosotros debemos de mejorar. O sea, porque alguien es vicioso, porque alguien no trabaja, porque alguien anda en malos pasos, por decirlo así, o qué sé yo. O sea, no nos hace a todos los hondureños como tal. O sea, es decir, como cuando la mujer dice, es que todos los hombres nos etiquetan Igual, va. que son igual. Nos echan todos solo sacos, sí, errores y todo eso. Entonces muchas veces fíjate que, por ejemplo, hablando de fútbol, hablando de un partido que no, en medio de tantas cosas que nos pasan en hondureños, como un triunfo, y lo tengo que reconocer yo, nos alegra, nos motiva. Fíjate que había gente que, por ejemplo, de mis amigos que han cuestionado el fútbol, por ejemplo, porque yo soy uno que yo considero que muchas veces se utiliza el deporte o el fútbol para desmarcarnos de tantos temas que son bastante importantes en Honduras, pero nos alegra. Por ejemplo, gana la selección de Honduras, yo me alegro y tú también te alegras. O sea, ¿cómo un partido puede cambiar la moral de un país entero? Exacto. De un país entero, porque este triunfo no solo significa un triunfo a nivel futbolístico, sino como que nos reta de vuelta a volver a creer en el deporte, en el fútbol. En el deporte, en nuestros ideales, en las personas que somos, en lo que nos envuelve alrededor. O sea, este partido como que nos dice, hey, es tiempo de que te levantes, es tiempo de que puedas ver las cosas con una perspectiva diferente, de que puedas avanzar. Porque lo que te comentaba, lo que tú dices, a veces tú tienes metas y tal vez por la opinión negativa de alguien cercano a ti, entonces tú, pucha, no sé qué hacer. Sí, y fíjate que es bastante, o sea, eso sirva, que nos sirva
como motivación, pues porque, por ejemplo, hay que reconocernos, y muchas veces no lo reconocemos, que esto nos representan a nosotros, por ejemplo. Sí. Si alguien, y hay bastantes ramas en que los hondureños nos pueden representar. Por ejemplo, los cantantes, los futbolistas, por ejemplo, oratoria, o una persona ¿cómo se llama? En matemáticas, bueno, tantas cosas que hondureños, y eso es lo que nosotros debemos de apoyar. Por ejemplo, aquí hay bastante gente que va al extranjero, por ejemplo, que los invitan a eventos a los que ellos participan, y muchas veces nos dejan a nosotros bien parados, pues, de lo que tú decías, que no una cosa, por ejemplo, nos desmotive a nosotros. Es de Honduras, un mapita ahí en el globo apenas se mira o no existe, como decía David Faitelson. Y fíjate que yo voy a replicar este tweet, que ahora es X, ¿va? Que lo escribió la presidenta de los hondureños, sin involucrar nuestro canal, ¿verdad?, con el tema de la política. Fíjate que ella marcaba algo y que me llama mucho la atención, y es lo que nosotros tratamos de decir. Dice: el triunfo de nuestra selección de fútbol, dice, en el campo de juego es un reflejo de valor que como hondureños abrazamos su triunfo, nos inspira a seguir trabajando para Honduras. Sí, eso es precisamente. O sea, una participación de lo que yo te decía, de una representación, por ejemplo, cuando hay un certamen de belleza, por ejemplo, participa una hondureña, esa persona está representando a todo el país, ¿sí? Está representando la belleza nacional. La belleza nacional. Y el fútbol, la cultura, lo que hablaba la señora presidenta en su tweet.